Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy queremos compartir con ustedes un excelente tema. Hoy vamos a hablar acerca de los resultados de una iglesia en avivamiento. Si quieres conocer un poco más acerca de una iglesia en avivamiento, los resultados de una iglesia en avivamiento, cómo se comportan los hermanos cuando están en un avivamiento, entonces durante todo este tiempo que vamos a compartir, estoy seguro que el Señor te va a bendecir. No te vayas porque ya comenzamos. Hola, que Dios te bendiga. Como es nuestra costumbre solicitarte, si tú nos estás viendo por primera vez en nuestros videos, quiero sugerirte a que te suscribas a nuestro canal. En este canal tenemos el propósito de ayudarte en la formación bíblica y contribuir con el conocimiento del Señor. Así que este canal es para ti. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Hoy vamos a hablar acerca de los resultados de una iglesia en avivamiento. Me gustaría leer la palabra del Señor, lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La mayoría de los evangélicos creemos en el regreso inminente de Jesucristo. No obstante, antes del regreso de Jesús, la iglesia verdadera, la que viajará con Cristo, debe estar en su mejor avivamiento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 6 afirma: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amados hermanos, el regreso de Jesús no será una sorpresa para los cristianos en avivamiento. Es por eso que además de este resultado, hoy yo quiero compartir con ustedes otros resultados que obtiene una iglesia cuando está en avivamiento. Es por eso que yo quiero compartir contigo varios aspectos en cuanto a un verdadero avivamiento. Antes que podamos identificar los resultados de una iglesia en avivamiento, a mí me gustaría compartir contigo ¿qué es lo que significa avivamiento? ¿O qué es lo que significa una iglesia en avivamiento? Y esto es muy importante y quiero que me pongas atención. Una iglesia en avivamiento es aquella que disfruta de una plena comunión con su Dios. Esa es una iglesia en avivamiento, aquella que tiene el acceso a comunicarse con Dios y disfruta de una plena comunión con Dios. Una iglesia en avivamiento es aquella que se somete en su totalidad a Cristo. No dejamos nada por fuera. Toda nuestra vida se somete a Cristo. Y en realidad lo que hacemos es decir: Cristo, entrego mi ser por completo, entrego mi vida por completo, te pertenece a ti. Una iglesia en avivamiento se entrega en totalidad a Cristo. También una iglesia en avivamiento es aquella que obedece sin cuestionar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esa mala costumbre o mala acción de muchos que tratan de cuestionar aún al mismo Dios, tienen un gran problema, no pueden y no han entendido a Dios. Pero cuando una persona, que es la iglesia de Jesús, está en avivamiento, se somete a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Jesús, sin cuestionarlas, porque disfruta de esa relación preciosa con Jesús. Pero también una iglesia en avivamiento es aquella que está comprometida con Dios y las personas.
Cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando no solamente de disfrutarlo dentro de un local, sino que salimos fuera de la iglesia para poder disfrutar también la presencia de Dios y compartir con otros la palabra de Dios. También una iglesia en avivamiento es aquella que disfruta de una manifestación sobrenatural de Dios, quien obra milagrosamente en el pueblo. Es decir, es una iglesia que está experimentando manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Pero escúchame lo que voy a decir, porque esto que voy a decir es sumamente importante. No puede manifestarse un avivamiento en la iglesia en las siguientes condiciones. Escucha bien. Número 1, cuando la iglesia está arraigada al pecado. Cuando la iglesia está arraigada al pecado, es decir, no ha soltado todavía muchas acciones pecaminosas, sigue cometiendo algunos pecados y no se ha despojado del viejo hombre en su totalidad, no está lista o no está listo para un verdadero avivamiento. No puede haber avivamiento si una persona vive en pecado. Número 2, no puede haber avivamiento, no puede manifestarse un avivamiento cuando la iglesia no se somete a Dios. Podemos orar, podemos pedirle al Señor avivamiento, pero si la iglesia no se somete a Dios en ayuno, en oración, en la lectura de la palabra de Dios, si no se somete a su Dios, no podrá ser avivada. Lamentablemente no podrá disfrutar de un avivamiento. Cuando no hay sensibilidad espiritual, tampoco puede ocurrir un avivamiento. Es que tiene que haber sensibilidad espiritual para poder disfrutar de un avivamiento. Así que cuando tenemos sensibilidad espiritual, en realidad podemos estar preparados para un avivamiento. Pero también no se puede manifestar un avivamiento cuando no hay voluntad, cuando no estás dispuesto, cuando prefieres otras cosas menos la presencia de Dios. En estas condiciones no puede haber avivamiento. Existen otras condiciones donde impiden un avivamiento, pero al menos he mencionado estas para que podamos comprender por qué razón en algunos lugares no se manifiesta el avivamiento. Todos queremos avivamiento, pero tenemos que darle lugar al Señor, tenemos que estar dispuestos, tenemos que someternos a Dios para que el avivamiento pueda ser efectivo dentro de nosotros. ¿Cuáles son entonces, pastor, dirá usted, los resultados de una iglesia en avivamiento? Hay muchos resultados de una iglesia cuando se encuentra en avivamiento. Hay muchísimos, pero yo hoy solo quiero compartir con ustedes unos cuantos, quizás 5 resultados poderosos que ocurren cuando una persona entra en avivamiento, cuando una iglesia está en avivamiento. Resultado número 1. Una iglesia activada en la proclamación del Evangelio. Y me gustaría leer una vez más Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amados hermanos, tal como sucedió con la primera iglesia, llenarte del Espíritu Santo te capacita para ser testigo del Señor Jesucristo, donde quiera que vas. Yo digo, ¿quieres avivar tu fe cada día? Pues llénate del poder del Espíritu Santo. Sal a compartir con los demás el amor y la salvación que has recibido por medio de Jesús. Muévete en su poder y alcanza a las naciones. Cuando el Señor derrama un avivamiento, no lo hace para que nos encerremos en 4 paredes. Cuando el Señor derrama un avivamiento, lo hace con intenciones de alcanzar a los perdidos. Es por eso que el primer resultado de una persona en avivamiento o de una iglesia en avivamiento es que proclama el Evangelio. Recibe la capacidad de poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sale de las 4 paredes a salvar almas, a llevar el mensaje a las naciones. El resultado número 2 de una iglesia en avivamiento es una iglesia sin temor. Dice la palabra del Señor: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.
Hechos 4, versículo 31. El Espíritu Santo echa fuera el temor al ridículo o a la reacción negativa de los demás. ¿Sabes qué debemos hacer? Orar cada día y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu, que te ayude a compartir su mensaje de forma adecuada y bondadosa con aquellos que te rodean. La oración, amados hermanos, es tan importante y tan vital para fortalecer tu vida espiritual. ¿Y sabes qué hace cuando estamos en avivamiento? ¿Sabes cuáles son los resultados? ¿Cuál es el segundo resultado de una iglesia en avivamiento? Que te impulsa a ser valiente en Cristo. Se va el temor cuando el avivamiento llega a nuestras vidas. Resultado número 3 de una iglesia en avivamiento: una iglesia con identidad. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 13 se afirma: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Queridos hermanos, sentir el Espíritu Santo en ti es una forma clara de saber que estamos en el camino que el Señor desea. ¿Cuál es ese camino? El camino de amistad con Dios, de estar unidos a Él en todo momento, haciendo su voluntad y dejando que Él dirija nuestros pasos. Una iglesia en avivamiento entonces es una iglesia que está con identidad, tiene identidad, sabe quién es su Señor. Otro de los resultados de una iglesia en avivamiento es una iglesia llena del Espíritu Santo. En Isaías 44 versículo 3 se declara: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La Biblia está llena de promesas de bendición y de fruto. Dios desea bendecirte. La promesa de derramar su espíritu sobre el pueblo de Israel y sus descendientes es una promesa que Dios extiende a todos sus hijos y desea bendecirte abundantemente. Y su bendición más maravillosa, ¿sabes cuál es? Es llenarte con la presencia del Espíritu Santo. Toda la sequía espiritual de tu alma se irá al recibir su presencia y su bendición fluirá. Cuando una persona está en avivamiento, en realidad está disfrutando de una llenura del Espíritu Santo continua. ¿Cuánto hace que no eres lleno del Espíritu Santo? ¿Sabes qué produce un avivamiento? Una llenura del Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en un verdadero avivamiento. Pero también otro de los resultados muy importantes de una iglesia en avivamiento es una iglesia con diversas manifestaciones. Y quiero compartir contigo Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Y la palabra de Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así dice el Señor. El avivamiento trae una serie de manifestaciones, como puede ser la salvación de muchas personas, una intensificación de los dones del Espíritu y una notoria presencia de Dios en nuestros corazones y en el ambiente. ¿Y sabes qué? ¿Qué hace el avivamiento? Genera una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades. Cuando nosotros hablamos de un avivamiento, hablamos de algo que va más allá de lo tradicional. Es el Espíritu Santo haciendo milagros, es el Espíritu Santo haciendo obras extraordinarias, es el Espíritu Santo liberando, es el Espíritu Santo salvando. El avivamiento produce cambios extraordinarios. Ese es un verdadero avivamiento y como resultado trae esas evidencias muy importantes, porque eso es lo que hace un verdadero avivamiento. Por eso, los resultados de una iglesia en avivamiento son muchos. Yo podría pasar aquí hablando todo el día acerca de los resultados de una iglesia en avivamiento, pero los que hemos mencionado
encierran lo más importante. Dios desea que su iglesia esté en avivamiento. Y si tú lo deseas, por favor, escribe en los comentarios un fuerte amén y grítalo ahí donde tú me estás viendo. Amén, porque es lo que anhelamos. Un avivamiento extraordinario. Con relación a lo que está sucediendo en Asbury, debo decir que llamarle avivamiento es muy pronto. Sí creo que es un derramamiento del Espíritu Santo donde las personas están experimentando lo sobrenatural de Dios. Pero en el transcurso del tiempo nos daremos cuenta, según los resultados, si esto es un verdadero avivamiento. No podemos confundir un derramamiento del Espíritu Santo con un avivamiento. Son dos cosas totalmente diferentes. El avivamiento genuino del Espíritu Santo produce una iglesia activa en la proclamación del Evangelio, como ya lo enseñamos. Una iglesia sin temor al sistema, sin temor a hablar de los juicios de Dios, sin temor a pronunciarse en contra del pecado. El verdadero avivamiento produce una iglesia con identidad, que esté segura de quién es su Señor. Pero también el verdadero avivamiento produce una iglesia llena del Espíritu Santo. Produce una iglesia con diversas manifestaciones del Señor. Un verdadero avivamiento cambia vidas, transforma naciones y produce un verdadero arrepentimiento. Debo decir que deseo profundamente que lo que está pasando en Asbury sea un verdadero avivamiento y que se extienda a todo el mundo. Debemos esperar y el tiempo lo dirá. Mientras tanto, oremos al Señor por un avivamiento genuino para el mundo entero. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.